Bueno, entonces, como no hay dudas, continuaremos con el tema de hoy. Sería el módulo 10, polígonos. Y con esto ya finalizaríamos el capítulo 2. Muy bien. Entonces, bueno, realmente lo que falta no es mucho. Este módulo tiene más que todo como definiciones. Casi no tiene resultados o teoremas. Muy bien. Entonces, una primera definición. Si tenemos n puntos en el plano, digamos a sub 1, a sub 2, hasta a sub n, la unión de los segmentos, en este caso, vendrían a ser n-1 segmentos. Entonces el segmento a sub 1 a sub 2, segmento a sub 2 a sub 3, etcétera, hasta el segmento a sub n-1 a sub n, se llama línea quebrada. Entonces, por ejemplo, tenemos, digamos acá, 6 puntos. Entonces tenemos el segmento a sub 1 a sub 2, a sub 2 a sub 3, a sub 3 a sub 4, a sub 4 a sub 5, a sub 5 a sub 6. Este, por ejemplo, sería una línea quebrada. Tendríamos 6 puntos y en este caso n-1 segmentos, es decir, 5 líneas. Entonces, la línea quebrada es abierta si el primer punto y el último punto no están unidos. Y es cerrada si están unidos. Por ejemplo, aquí a sub 1 y a sub 6 no están unidos, por lo tanto, esta sería abierta. Y en este otro caso, a sub 1 y a sub 5 sí están unidos. El último punto sería a sub 5. Entonces, en este caso sería cerrada. Muy bien. Entonces ahí tenemos línea quebrada abierta, línea quebrada cerrada. Ahora, una división, digamos, distinta es una línea quebrada convexa. Entonces, decimos que una línea recta, una línea quebrada es convexa si una línea recta cualquiera la corta a lo sumo en 2 puntos. En caso contrario se dice que es no convexa. Entonces ahí uno empieza a tratar de hacer líneas rectas y otra vez como a argumentar o a refutar de que una línea quebrada sea convexa o no. En este caso, digamos que uno busca un contraejemplo. Entonces, uno va a empezar a trazar líneas distintas. Entonces, por ejemplo, esta línea lo corta en un solo punto. Esta línea la corta en 2 puntos. Decimos, por ejemplo, en esta la corta en 2 puntos. Esta la corta en un punto. Esta la corta en 2 puntos.
2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, bueno, etcétera. Entonces, en este caso, cualquier línea que yo trace me la va a cortar en 2 puntos. Entonces, en este caso, esta es convexa. Esta vendría a ser convexa. Bueno, ahora, fijémonos el siguiente. Aquí me la cortan 2 puntos. Aquí me la cortan 2 puntos. Aquí la cortan 2 puntos. Aquí la cortan 2 puntos. Esta la cortan 2 puntos. Esta también. Bueno, hemos encontrado ya varias. Pero recuerden cómo funcionan los contraejemplos. Basta una sola. En este caso, esta sola ya la corta en 4 puntos. Entonces basta un solo contraejemplo para que para refutar, digamos, la afirmación. En este caso, la afirmación vendría a ser si la línea es convexa. Y en este caso, la línea no es convexa. Y ya vimos, digamos, el contraejemplo. El contraejemplo es simplemente esa línea que ya me la corta en 4 puntos. Entonces, no es convexa. En la siguiente, podemos pensar en varias líneas. Todas estas las cortan en 2 puntos. Todas estas las cortan en 2 puntos. Estas las cortan en 2 puntos, etc. Entonces esta es convexa. Y aquí pensemos, por ejemplo, en esta. Esta línea lo corta en 3 puntos. Entonces no sería convexa, ¿cierto? Y reitero, puede que, por ejemplo, yo piense en esta de acá y esta línea solo la cortan 2 puntos. Y, por ejemplo, incluso esta línea acá la corta en un solo punto. Esta la corta en un solo punto. Todas esas líneas vendrían a estar bien, pues, o no me afectarían la convexidad. Pero basta un solo contraejemplo, una sola línea, que me la corte, perdón, que me la corte en más de 2 puntos para que no sea convexa. Muy bien. ¿Alguna duda? Listo. Entonces ahora veamos qué es un polígono. Entonces, el conjunto de puntos del plano o porción del plano, limitada por una línea poligonal, se llama polígono. Entonces, ¿qué es una línea poligonal? Es una línea quebrada, cerrada y convexa. Entonces debe cumplir las dos. Debe cumplir que es cerrada y debe cumplir que es convexa. Entonces, una línea quebrada, cerrada y convexa es una línea poligonal y el conjunto del plano,
limitado por una línea poligonal se llama polígono. Es decir, ¿qué es un polígono? Un polígono es el conjunto limitado por una línea quebrada, cerrada y convexa. Entonces, en el caso anterior, de estos tres, el único que vendría a ser polígono vendría a ser este. Porque estos dos no pueden ser, porque no son convexos. Y entre estos dos, que son como parecidos, pues más o menos, el que es polígono es este, porque este no es cerrado. Entonces el único polígono vendría a ser este. Muy bien. Entonces los puntos desde A sub 1 hasta A sub n vendrían a ser los vértices del polígono y los segmentos desde A sub 1, bueno, los segmentos. Entonces sería el segmento A sub 1 a sub 2, segmento A sub 2 a sub 3 y segmento desde A sub n hasta A sub 1. Este tendría que ser el último segmento porque es cerrado, ¿cierto? Entonces, como es cerrado, A sub n y A sub 1 tienen que estar unidos, pues por así decirlo. Entonces, estos segmentos son los lados del polígono. En este caso tendríamos n vértices y un polígono de n vértices va a tener n lados. Va a tener n lados. Y también podemos hablar de los ángulos. Entonces el ángulo A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 2, A sub 3, A sub 4, el ángulo A sub n, A sub 1, A sub 2, vienen a ser los ángulos interiores. Entonces, el ángulo A sub 1, A sub 2, A sub 3 vendría a ser, digamos, este. Luego A sub 2, A sub 3, A sub 4 sería este. A sub 3, A sub 4, A sub 5. A sub 4, perdón. Aquí hay no había notado este errorcito en el libro. Este vendría a ser A sub 5, ¿cierto? Listo, entonces A sub 3, A sub 4, A sub 5 vendría a ser este ángulo. A sub 4, A sub 5, A sub 1 sería este. Y el último sería A sub 5, A sub 1, A sub 2. Entonces, incluso en este caso tenemos un polígono de 5 vértices, de 5 lados y a su vez también de 5 ángulos. Muy bien. Entonces, esos son los ángulos interiores. Bueno, entonces el libro sí tiene pues como este errorcito y es en cuanto al perímetro. Entonces se llama perímetro del polígono a la suma de las medidas de los lados. Lo denotamos por P y tenemos que P, que viene desde el perímetro, es la suma de las medidas de los lados. Recuerden que como no tienen la lineecita arriba, aquí nos estamos refiriendo es a las medidas. Y aquí cuando tienen la línea nos estamos refiriendo al segmento. Es un error pues tener el 2 ahí,
Si tuviésemos el 2, vendría a ser que P sería esto. Sobre 2. Y este no viene a ser el perímetro, sino que este sería el semiperímetro. Ese vendría a ser el semiperímetro, que es básicamente la mitad del perímetro. Bueno, pues para que lo tengan presente, un pequeño errorcito. Y el libro, cada vez que habla de perímetro, lo, lo coloca así, coloca ese 2. Entonces, eh, eh, sí, yo diría que es un error porque pues, estaríamos hablando del semiperímetro y no del perímetro, pues lo cual son similares, pues básicamente lo mismo, simplemente dividir por 2, pero, pero bueno, entonces nosotros en el curso tomaremos el perímetro pues como la suma de las medidas, y si alguna vez trabajamos con el semiperímetro, pues viene a ser simplemente la suma de las medidas sobre 2. Muy bien. Y se llama diagonal de un polígono al segmento de recta que une dos vértices no consecutivos. Entonces, por ejemplo, A1 y A3, ese segmento, son vértices no consecutivos, y A2 y A4. Entonces, dibujemos por aquí un polígono. A1, A2, A3, 4 y A5. ¿Y cuáles serían las diagonales? Yo no puedo decir que A1, A2 sea diagonal porque son vértices consecutivos. A1 está, digamos, de A1 sigue a 2, entonces son consecutivos. Entonces la diagonal vendría a ser, por ejemplo, A1 a 3, A1 a 4, y a su vez yo no puedo decir que A1 a 5 sea diagonal porque de A5 le sigue a 1, ¿cierto? Entonces el último también está, digamos, consecutivo del primer punto, por lo tanto esa no es diagonal. Y entonces A1 tendría dos diagonales. Tendríamos A4, A2, A2, A5, y la diagonal que quedaría faltando sería A3. Listo. Esas serían las diagonales. En este caso, tendríamos 5 diagonales. Muy bien. Y ahora vamos a distinguir el interior del polígono. Entonces, un punto P está en el interior del polígono si cualquier rayo eh, partiendo del origen corta a la línea poligonal. Muy bien. Entonces, dibujemos por aquí otro polígono.
este caso tendríamos 6 vértices. Muy bien. Y entonces pensemos en un punto interior cualquier rayo que salga de ese punto, no importa la dirección, va a cortar el polígono. Pues, en este caso estaríamos hablando del, pues, del borde del polígono, ¿cierto? Es decir, pues la línea poligonal. Listo, cualquier rayo va a cortar a la línea poligonal. Ahora, si yo pienso en otro punto, digamos un punto por acá, resulta que este rayo corta la línea, este rayo corta la línea, este rayo corta la línea. Pero, por ejemplo, este rayo no corta la línea, este tampoco, este tampoco. Pero bueno, basta solo con exhibir uno, ¿cierto? Solo con este rayo que ya no corta la línea, entonces ya sabemos que este punto de acá es un punto exterior. Porque un punto interior, cualquier rayo, corta la línea. Entonces, reitero, ahí exhibimos un solo contraejemplo y basta un solo contraejemplo. Tenemos un punto, tenemos un rayo que no corta a la línea poligonal, por tanto, ese punto es un punto exterior. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Muy bien. Listo, entonces, definición. La línea poligonal unida a sus puntos interiores se llama región poligonal. Y un polígono se representa por la línea poligonal y se nombra con las letras de los vértices consecutivos. En este caso estaríamos hablando del polígono A1, A2, A3, A4, etcétera, hasta A sub n. Entonces la región poligonal es la línea unida a sus puntos interiores. Entonces digamos que una región poligonal vendría a ser la línea poligonal juntándole toda la parte de adentro. Esto, toda la parte de adentro, todos los puntos interiores. Eso vendría a ser la región poligonal. Bueno,
Entonces este polígono vendría a ser A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y A sub 5. Entonces este vendría a ser el polígono A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y A sub 5. ¿Listo? Este vendría a ser este polígono. Al ser polígono está cerrado, entonces yo sé que el último también va a estar unido con el primero, ¿cierto? Es decir, vamos a tener esta línea. Entonces, como yo sé que va a estar cerrado, pues digamos como que no cierro el ciclo, por así decirlo, porque uno ya sabe que el ciclo se va a cerrar, ¿cierto? En este aspecto, yo sé que va a haber un lado del polígono que es A sub n y A sub 1. Listo, en este caso van a ser 5 lados. Entonces yo sé que este último se cierra. Entonces yo sé que de A sub 5 vamos a tener pues el segmento A sub 5, A sub 1. Entonces igual se utiliza esta notación. Muy bien. Y entonces, dos conceptos importantes, y es que un polígono es equilátero si solo si todos sus lados son congruentes, y es equiángulo si solo si todos sus ángulos son congruentes. Son distintos. ¿Listo? Son distintos. Entonces, tarea tienen para dibujar un polígono equiángulo pero no equilátero, y el otro sería dibujar un polígono equilátero pero no equiángulo. Listo, entonces son distintos, son conceptos distintos. Entonces van a haber polígonos que son equiángulos pero no equiláteros y viceversa. Van a haber algunos que van a ser equiláteros pero no equiángulos. Y de hecho, cuando es equilátero y equiángulo, decimos entonces que es un polígono regular. Decimos que es un polígono regular. Cuando es equilátero y equiángulo, cuando cumple ambos. En caso contrario, se dice que es irregular. Por tanto, ejemplos de polígonos irregulares vendrían a ser estos. Como no cumple ambas condiciones, este vendría a ser irregular y este también. Muy bien. Y pues ya en cuanto al número de lados o número de vértices, si lo quieren ver, o número de ángulos, también. Entonces los polígonos reciben algunos nombres. Entonces aquí hay una pequeña tablita con, digamos, algunos, pero hay más, ¿cierto? Hay más. Entonces si tiene 3, estamos hablando del triángulo. Triángulo, pues recuerden que básicamente
quiere decir 3 ángulos, pero también tendría 3 lados y 3 vértices. Si tiene 4 lados, hablamos de un cuadrilátero. Si es 5, es el pentágono. Penta, pues, viene de 5 o significa 5. 6, hexágono. Hexa, pues, sería 6. Hepta, 7. Octa, 8. Nona, 9. Deca, 10. Ondecágono vendría a ser 11 lados. Dodecágono vendría a ser 12. Y bueno, hay más, pues, cierto. Ahí está el de 13, 14, 15, el de 20, etc. Pero bueno, digamos que estos son como los más usados, o con estos uno se defiende. De todas formas, no es tan difícil. Es un polígono, entonces siempre termina en ágono, ¿cierto? Y ya pues es como recordar algunos números, ¿cierto? Octa viene de 8, penta viene de 5, deca viene de 10, hepta sería 7, etc. Bueno, entonces, teorema. El número de diagonales de un polígono de n lados es n por n menos 3 sobre 2. Este es el teorema. Bueno, que es bastante útil porque si uno ya tiene, por ejemplo, un dodecágono, el número de diagonales es mucho, pues es bastante. Entonces, si tenemos bueno, ni siquiera el dodecágono porque serían muchos, hagamos un decágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ah, bueno, no, me fallé. Hice un nonágono. Bueno, no importa, está bien. Entonces, un nonágono. Entonces, si yo pensaba en las diagonales, tendría que pensar en estas líneas. Para sub 2 tendría que pensar en estas. Para sub 3, estas. Bueno, y eso rápidamente, tratar de contar todas, puede ser engorroso. Entonces, serían muchas diagonales. Entonces, en este caso, ¿cuántas diagonales vendrían a ser? No voy a demostrar el teorema, aunque sí les va a dar como una idea de cómo se demuestra. De este teorema, más que la demostración, pues, lo importante es como el resultado, ¿cierto? Como el resultado. Pero sí más o menos les va a dar como una idea.
Entonces, uno cómo podría hacer ese conteo, pues que tampoco es tan difícil. Pensemos en A sub 1. Esperen un momentico. Entonces pensemos en A sub 1, ¿cierto? Pensemos en A sub 1. Entonces, A sub 1, A sub 2 no es diagonal y A sub 2, A sub 9 no es diagonal. Por tanto, ¿cuántas diagonales tendría A sub 1? A sub 1 tendría A sub 3, sería 1, 2, borremos esto, listo. Entonces vendría a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, A sub 1 va a tener 3 diagonales. Perdón, 6 diagonales. Y va a tener 3 puntos que no tiene diagonal, ¿cierto? A sub 1, A sub 2 no tiene diagonal. A sub 1, A sub 9 no tiene diagonal. Y A sub 1, A sub 1, pues obviamente es como el mismo punto, entonces tampoco sería una diagonal. Entonces hay 6 puntos que tienen diagonales y 3 que no. Entonces en este caso, A sub 1 viene a tener 9, que es el número de vértices, menos 3 puntos, que serían los rojos, diagonales, ¿cierto? Esa sub 1 tiene, en este caso, 6 diagonales, que viene a ser 9 menos 3. Pero esto mismo ocurre para los demás puntos. Entonces, para A sub 2, digamos que también va a tener 6 diagonales, ¿cierto? Va a tener 6 diagonales. En este caso, los puntos rojos vendrían a ser, para sub 2, vendría a ser A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿cierto? Esos 3 puntos no me van a representar diagonales, pero los demás sí. A sub 2, A sub 4, A sub 2, A sub 5, etcétera, hasta A sub 2, A sub 9. Y en general, eso ocurre para todos los puntos. Entonces, a cada punto, o digamos en este caso a cada vértice en principio va a tener 6 diagonales. Entonces, como tenemos 9 vértices, lo que hacemos es multiplicar 9 por 6, ¿cierto? Entonces, en principio, lo que tendríamos sería multiplicar 9 por 6, que viene a ser 54. Listo. Entonces, en principio, esas serían las diagonales, pero hay que dividir por 2. ¿Y por qué hay que dividir por 2? Porque hay un doble conteo, ¿cierto? Hay un doble conteo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos las diagonales azules, ¿cierto? Pensemos pensemos, por ejemplo, para sub 3. Para sub 3 van a haber 3 puntos que no tienen diagonales y van a ver 6 que sí, entonces sí tiene 6 diagonales. Entonces pensemos en esta. Las verdes ya. 1, 2, 3, 4, 5. Y en este caso, la sexta vendría a ser con la A sub 1, pero esa ya la conté, ¿cierto? O esa ya la tenía contada con sub 1. Entonces,
en este caso, tendríamos como a sub 1 a sub 3, empezando digamos en a sub 1, y en el otro caso tendríamos a sub 3 a sub 1, digamos como que empezando en a sub 3. Pero recuerden que eso del empezar o terminar es lo mismo, pues estas dos son lo mismo. Es la misma, el mismo segmento. Entonces en este conteo que hice acá, yo dije, bueno, a cada punto le corresponden 6 diagonales y tengo 9 vértices, 9 puntos, por lo tanto sería 9 por 6, o sea, 54. El conteo, digamos, está correcto, pero hay un doble conteo porque estoy contando a sub 1 a sub 3 y estoy contando a sub 3 a sub 1. Pues aquí les coloqué este ejemplo, pero todas las líneas ocurren lo mismo. Por ejemplo, cuando me concentro en el punto 4, el a sub 1 a sub 4 lo vuelvo otra vez a tomar. Cuando estoy en el punto 5, el a sub 1 a sub 5 lo vuelvo a tomar. Y el a sub 3 a sub 5, que también lo acabo de dibujar, está verde, si estoy en el punto 5 lo vuelvo a tomar otra vez. Entonces todas las diagonales, contándolas de esa forma, las estoy contando dos veces. Las estoy contando dos veces. Por eso es que aparece este 2. Por eso hay que dividir por 2. Entonces, en este caso, el número de diagonales vendría a ser 27. Ese es el número de diagonales del nonágono. Y el argumento que les acabo de explicar es básicamente el argumento que uno utiliza para, pues, una forma, es una forma para demostrar esta, esta fórmula, para demostrar esta fórmula. Entonces, básicamente esta fórmula que me está diciendo que cada punto me genera n-3 diagonales. ¿Listo? Aquí en este caso era 9-3, o sea 6, pero en general cada punto me va a generar n-3 diagonales porque siempre vamos a tener como 3 puntos que no me generan diagonal, pero los otros n-3 sí las genera. Como tengo n puntos, entonces tendríamos n por n-3. Y haciendo ese conteo de esa forma, recuerden que hay un doble conteo. Cada diagonal la estamos contando dos veces. Ahí estamos contando todas las diagonales, digamos que tienen a sub 1, que vendrían a ser 6. Y luego todas las diagonales que tienen a sub 3, se vuelve a contar otra vez esa misma. A sub 1 a sub 3. Porque esta aparece tanto en a sub 1 como en a sub 3. Entonces, como estoy haciendo un conteo doble, tengo que dividir por 2. Bueno, eso es. Eso es. Entonces, sí, más que la demostración, como les decía, es que en este caso, pues el teorema nos interesa más que todo es la fórmula, que la sepan aplicar para calcular el número de diagonales. Más que lo sepan demostrar, pues. Bueno. Otra forma de calcular el número de diagonales es calcular el número de líneas. Entonces, si tenemos el nonágono,
vamos a dibujar. Dibujamos otro polígono. Dos, 3, 4, 5, 6. Entonces, en este caso, vendría a ser un heptano. Listo. Bueno, otra forma de calcular las diagonales es calcular el número de segmentos, pues, o de líneas entero. Entonces hay que pensar en estas líneas de acá, estas líneas de acá, estas líneas de acá, etcétera, ¿cierto? Todas las líneas, todas las líneas. Aquí no estoy distinguiendo si es diagonal o si es simplemente hace parte, pues, de la línea poligonal, ¿cierto? Ahí estoy contando todas. Y una forma de hacer ese conteo de todas, bueno, sigamos dibujándolas todas, yo creo que ya están todas. Bueno, falta esto. Entonces, una forma de hacer ese conteo, sencillo, esto no hace parte, por si acaso, esto no hace parte, pues, como de la temática del curso, es como, digamos, un tema extra, pues, o una formulita extra, y es que recuerden del colegio, pues, combinaciones, ¿cierto? Yo tengo 7 puntos, y de esos 7 puntos, para yo formar un segmento, requiero escoger 2 puntos, ¿cierto? Entonces esto sería 7 tomados de a 2. Eso vendría a ser combinaciones. Que les recuerdo, pues, no hace parte de la temática del curso. La parte de combinaciones simplemente es como para relacionarlo y como algo extra, pues, para que recuerden cómo calcular. Es otra forma de calcular esas diagonales. Entonces, la combinación tiene la fórmula que es 7 factorial sobre 2 factorial por 7 menos 2 factorial. Esta es la fórmula de combinación, que vendría a ser 7 factorial sobre 2 factorial, 5 factorial. Y 7 factorial es... bueno, recuerden que 7 factorial es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, ¿cierto? Pero 7 factorial sobre 5 factorial, 7 factorial vendría a ser este. 5 factorial vendría a ser este. 5, 4, 3, 2, 1. Entonces se cancela, ¿cierto? Muchos se cancelan. El 5 con el 5, el 4 con el 4, 3 con el 3, 2 con el 2. El loco del 1 pues no haría necesidad de cancelarlo, pero no importa. Entonces toda esta parte se cancela con toda esta parte. O sea que en realidad me queda 7 por 6. El 2 factorial viene a ser 2 por 1.
Entonces tendríamos 7 por 6 y sobre 2 por 1. Entonces en el caso de 7, nos queda 7 por 6, que es 42, dividido 2, o sea 21. Entonces al final nos dio 21, es decir que aquí hay 21 segmentos. Pero ahí están todos los segmentos, incluyendo los segmentos de la línea poligonal. Ahí estamos contando todos, incluyendo como la línea poligonal, pues que sería como el borde, ¿cierto? Incluyendo estos, que esos no son diagonales. Entonces, en total tengo 21 segmentos, pero yo quiero las diagonales. Entonces, en este caso, las diagonales vendrían a ser los 21 segmentos, restando los 7, que es la línea poligonal, o sea, 14. ¿Listo? O sea, 14. Entonces nos dio 14. Y si usamos la fórmula, ¿cierto? Si usamos esta fórmula, nos debe dar 14 también, ¿cierto? Si utilizamos, bueno, dámoslo como de dos formas. Si utilizamos la fórmula que es n por m menos 3 sobre 2, en este caso estamos en el heptágono, o sea, serían 7. Sería 7 por 7 menos 3 sobre 2. Esto nos da 7 por 4 sobre 2, que viene a ser también 14. Entonces ahí nos coincidió. Ahí nos coincidió. Entonces está correcto. Entonces otra forma de calcular el número de diagonales vendría a ser simplemente tome las combinaciones, todas las posibles combinaciones, pero tengan presente que le restamos en este caso, 7 segmentos o los 7 lados del polígono. Entonces, si uno verifica, por ejemplo, esto para el nonágono, si tomamos 9 tomados de A2, vendrían a ser todos los lados, pues todas las líneas posibles, todos los segmentos posibles, y si yo quiero las diagonales, tendría que restarle los 9 lados del polígono. Y si hacen el cálculo, eso les debe dar 27. Y efectivamente, pues da 27. Efectivamente da 27. Listo. Es una forma de calcular. Otra forma de calcular, pues, las diagonales. Incluso una forma también de llegar a esta fórmula también. De llegar a esta fórmula. Si calculamos n tomados de A2 menos n, llegamos a la fórmula. Bueno, creo que se justifica hacerlo. Un poquito de trabajo algebraico que nos sobra, ¿cierto? Teorema 10.1.1, que es prácticamente el único teorema de todo este módulo, que se justifica.
Una forma, pues, una forma de llegar a esa fórmula vendría a ser este cálculo. N tomados de A2, que reitero, vienen a ser todas las posibilidades de segmentos. Tenemos N puntos distintos se forman N tomados de A2 segmentos. Bueno, no, si tenemos N puntos distintos, bueno, escribámoslo bien así. N puntos distintos forman N tomados de A2 segmentos distintos. Muy bien. Entonces el número de diagonales estaría dado por todos los segmentos distintos menos los n segmentos de la línea poligonal, o básicamente los n lados del polígono. El borde, pues, cierto, lo que decíamos por aquí, este bordecito. En este caso era 7, entonces le resté 7 del borde. En el caso del nonágono vendrían a ser 9 lados del polígono. Listo. Entonces se puede hacer este cálculo, pues tampoco es difícil. Entonces, n tomados de A2 viene a ser, según la fórmula, viene a ser n factorial sobre 2 factorial por n menos 2 factorial. Muy bien. Entonces, reitero, para los que se enreden con factoriales, simplemente quédense con esto y ya, ¿cierto? Pues más sencillo, más fácil y no habría inconveniente, ¿cierto? Esto simplemente, como les decía, como algo extra. Aunque algunos quizás se enreden con ese argumento de del doble conteo. Entonces, como se enredan de pronto con el argumento del doble conteo, entonces, ¿de dónde sale este 2, básicamente? Otra forma de hacerlo es contándolo así, que tampoco es tan difícil. Y además se tiene la ventaja que, digamos, una calculadora científica te calcula combinaciones. Entonces, con una calculadora científica, calcular n9 tomados de A2 se calcula muy fácil. Entonces, verlo también desde la combinación también tiene como su ventaja. Entonces, reitero, es algo como extra, pues, relacionando esta parte de combinaciones, que no hace parte del tema del curso. Entonces, es decir, yo no les voy a evaluar que ustedes sepan combinaciones, que ustedes sepan calcular esto, pero es algo extra y si lo quieren calcular de esta forma, lo pueden hacer. Si no, pues simplemente utilizan esta fórmula y listo. Bueno, entonces tendríamos n factorial sobre 2 factorial, n menos 2 factorial, menos n, pero resulta que n factorial sobre n menos 2 factorial, similarmente a como ocurría antes, n factorial es n,
por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, etcétera, por 3, por 2, por 1. Y n menos 2 factorial viene a ser n menos 2 por n menos 3, etcétera, por 3, por 2, por 1. Eso se simplifica mucho. Este se va con este se va con este, todos estos se van con todo esto. Entonces resulta que de hecho n factorial sobre n menos 2 factorial simplemente es n por n menos 1. Entonces, simplificando estos dos, nos quedaría simplemente n por n menos 1, y abajo 2 factorial es 2 por 1, que es 2. Muy bien. Y ya simplemente de aquí es hacer esta resta de fracciones. Y nos da. Entonces, aquí hay un 1, hacemos la resta de fracciones. N por n menos 1. Entonces se puede hacer así, ¿cierto? Con la carita feliz. Multiplicando cruzados. 2 por n, que sería 2n. Abajo es 2 por 1, o sea 2. Yo sí espero pues que sepan hacer esto, que sepan hacer esa suma de fracciones, resta de fracciones. En el curso quizás utilicemos eso en algunos ejercicios. Bueno. Y aquí yo podría, pues, puedo hacer dos cosas, o puedo aplicar distributiva o puedo factorizar, pues sacar factor común n. Aquí esta fórmula está factorizada, entonces me interesaría como sacar ese n. Ya tengo el 2. Ya tengo el 2, me interesa sacar este n. Entonces saquemos factor común n. Sacando factor común n quedaría n menos 1 menos 2 y n menos 1 menos 2 es n menos 3. Entonces, llegué a la fórmula. Llegué a esta misma fórmula. Muy bien. Listo. Entonces, no hice la demostración por así decirlo, pero al menos les exhibí como dos ideas o dos bosquejos para el que pues, desee demostrarlo o al menos para que queden convencidos, ¿cierto? La primera es hacer un conteo. A cada punto le corresponden n-3 diagonales. Tenemos n puntos, entonces sería n por n-3. Pero ese conteo que hacemos, hay un conteo doble, por lo tanto hay que dividir por 2. Entonces, como la primera forma. La segunda forma, si están cómodos o recuerdan la parte de combinaciones, entonces la segunda forma es caer en cuenta que el número de diagonales es el número de combinaciones posibles, que es n tomados de a 2, pero aquí estoy tomando todas las combinaciones, incluyendo los n lados del polígono. Entonces hago este conteo, restándole los n lados del polígono. Esto ya pues es un poquito, pues digamos, de manipulación algebraica para llegar al final a la fórmula, ¿cierto? Entonces hay como esas dos ideas iniciales. Una última vez, ¿cierto? Porque quizás algunos también se asustan y todo, reitero, esta parte de los factoriales y combinaciones
no hace parte del tema del curso. Listo. Ustedes no requieren esto. Ustedes se pueden quedar de una vez con la fórmula y ya. Solo que generalmente, pues, no demostré, digamos, el teorema, pero sí, pero prácticamente, ¿cierto? Al menos les argumenté el por qué funciona y de dónde sale la fórmula. Entonces también como que dejarles el teorema sin explicarles un poquito al menos sobre la fórmula y decir, ah, bueno, créanme que esa es la fórmula y ya. En algunos cursos ocurre eso, pero en este curso pues de geometría euclidiana no es como su idea, pues, o su esencia, ¿cierto? La esencia en este curso es demostrar casi que todo. Por lo tanto, pues, se justifica argumentarles un poquito referente a esto. Bueno, preguntas hasta ahí, ¿alguna duda? Espero haya quedado al menos con cierta noción, diría yo, de cómo o de dónde sale esta fórmula. Y bueno, reitero, uno no tiene que hacer tantos cálculos ni tanta cosa. Uno en 2 pasos ya lo calcula. Tenemos el heptágono, que simplemente calculamos 7 por 7 menos 2, nos dio 14, listo, ya tenemos el número de diagonales. No tenemos que hacer muchos cálculos, pues, porque esa es la ventaja. Una vez uno ya tenga la fórmula le simplifica a uno mucho los cálculos y uno llega directamente al resultado. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, cuando es un triángulo que es nada más tiene 3 lados, la fórmula. Muy buena pregunta. Entonces, lo pueden razonar de dos formas. Lo pueden razonar de dos formas. Digamos, número de diagonales del triángulo. Esto es el triángulo. Entonces, razonémosla con la fórmula y razonémoslo como gráficamente, ¿cierto? Gráficamente. Entonces, desde la fórmula, entonces el número de diagonales viene a ser 3, n por n menos 3, o sea, 3 menos 3, sobre 2. Esto es 3 por 0 sobre 2, o sea, 0. Y de la forma gráfica, tenemos 3 vértices. A1, A2, A3. No hay diagonales, ¿cierto? Porque esta no es diagonal, a sub 1 con sí mismo tampoco es diagonal, y a sub 1 a sub 3 no es diagonal. Y este tampoco es diagonal. No hay vértices no consecutivos. Todos los vértices son consecutivos. Entonces, en este caso, no habrían diagonales, ¿cierto? No habrían diagonales. Todos los vértices son consecutivos. Entonces, la fórmula me da 0 y de forma gráfica, pues, yo no puedo encontrar diagonales al triángulo. Entonces, de las dos formas, el número de diagonales del triángulo vendría a ser 0. Vendría a ser 0. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta?
muy bien. Listo. Entonces sí, es bastante útil esta fórmula. Ahora, líneas curvas. Es muy similar a lo que habíamos visto al comienzo de líneas quebradas. De líneas quebradas. Pero en este caso, llamamos línea curva a una línea que no tiene segmentos rectilíneos, ¿cierto? Entonces, claro, no, ya no van a ser segmentos rectos, sino digamos pedacitos curvos. Entonces, una línea curva puede ser abierta o cerrada. En este caso, esta es abierta, esta es cerrada, ¿cierto? Porque veamos que el punto inicial hay unas curvas y se vuelve otra vez a cerrar. Esta viene a ser cerrada y esta viene a ser cerrada. Y puede ser convexa o no convexa. Entonces, nuevamente, para ver si es convexa, pensamos en distintas líneas. Todas esas me lo cortan en un solo punto. Por ejemplo, puedo pensar en esta, que me lo corta en 2 puntos. Y así, ¿cierto? Puedo pensar en estas líneas. Por ejemplo, todas estas líneas me lo cortan en un solo punto. Esta, vámonos más o menos como así. Esta me lo corta en 2 puntos. Pero esta de acá me la corta en 3 puntos. Entonces, como una línea, solo una, que me cortó a la curva en más de 2 puntos, esta no es convexa, ¿cierto? Convexa es que cualquier línea la corte en máximo 2 puntos. Entonces, por ejemplo, aquí lo corta en 2, lo corta en 2, aquí este lo corta en 3, entonces no es convexa. Perdón, incluso este lo corta en... bueno, este lo corta en 3, por ejemplo. Sí, dejemos ese, por ejemplo. Pues, pero hay varios, pues. Este también funciona. Este también. Hay muchos. Pero podemos dejar este, que también está... bueno, este me lo cortó en 3. Entonces, esta no es convexa. El círculo, las líneas que ustedes hagan en cualquier dirección, siempre lo cortan máximo en 2, ¿cierto? Por ejemplo, si yo corto esta, aquí lo corta en un solo punto, incluso eso es lo que llamamos línea tangente. Línea tangente. Y esta vendría a ser una línea secante, que me lo corta en 2 puntos, en la circunferencia. Entonces, bueno, en la circunferencia cualquiera que ustedes tracen va a cortar máximo en 2 puntos. Incluso hay una que corta en un solo punto, pero no importa que corte en un punto. Pues no es que siempre te va a cortar en 2, no. Máximo corta en 2. Es decir, que ninguna corte en 3 o más. Entonces, por lo tanto, el círculo y también pues el óvalo son convexos. Son convexos porque cualquier línea que ustedes tracen siempre va a cortar máximo en 2 puntos. Nunca vas a poder trazar una línea que corte en más de 2. Y bueno, y ahí les adelanté un poquito de la tarea. Y la tarea es que lean estas 3 páginas del libro, pues no es mucho tampoco, que en esta parte hablan de la circunferencia. Entonces, sí, más que todo son definiciones, más que qué es línea tangente, qué es línea secante, qué es el radio, etcétera. Entonces, bueno, no es difícil, pues, y son conceptos que la mayoría de ustedes ya maneja, pues, desde el círculo. Entonces les queda esa tarea, leer estas 3 páginas.